Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con la mesa sobre 5G y Net Neutrality y voy a ser telegráfico en la presentación de los ponentes porque eso es lo que menos importa, lo que más importa es lo que tienen que decir. Así que empiezo por mi derecha. Matías es el responsable de regulación de Vodafone. Albert es, me vais a perdonar que lo tengo que pillar, es responsable de I+D en temas de 5G. Enrique Sierra trabaja en Asti Mobile en desarrollo de temas de automatización de logística y Christian Hacker es el director de regulación de Orange. Vamos a hablar de 5G, así que yo creo que lo más interesante es que cada uno haga una exposición breve y luego vamos haciendo preguntas. Me gustaría que empezara Albert hablando un poquito de cómo se va a desarrollar 5G, qué características de 5G nuevas hay respecto a 4G, qué es esto del network slicing y cómo esto del network slicing puede o no puede convivir con el concepto que tenemos de net neutrality. Así que cuando quieras. Bueno, yo estoy trabajando principalmente en temas de I+D de 5G. Desde el sector académico estamos colaborando con la industria y con la parte de estandarización. Entonces, yo principalmente voy a exponer muy brevemente el aspecto tecnológico de 5G. Entiendo que mis compañeros posteriormente ahondarán en la compatibilidad de esta tecnología que estamos desarrollando con Network Slicing. Uno de los principales objetivos que estamos persiguiendo con 5G es precisamente el de abarcar nuevos servicios que en definitiva suponen nuevas fuentes de ingresos. Si miramos 4G actualmente, principalmente con 4G estamos soportando un servicio que es lo que llamamos el mobile broadband, que vendrían a ser los usuarios finales, el servicio de red que todos utilizamos hoy en día. En 5G pretendemos abarcar nuevos servicios. Esto es lo que llamamos los sectores verticales. Ahí estamos hablando desde el sector del automóvil, de la industria 4.0, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Estos servicios obviamente pueden proporcionar nuevos ingresos, pero al mismo tiempo también tienen unos requisitos que son muchísimo más estrictos del servicio que proporcionamos hoy en día con 4G y al mismo tiempo muy diversos de un servicio a otro, ¿no? Para poner dos ejemplos, en el contexto del automóvil, que es uno de los ejemplos que se suele dar, si pensamos en la conducción remota, esto tiene requisitos de latencias del orden de milisegundos. Con más latencias no se podría asegurar una conducción remota segura. Si miramos otro de los servicios que queremos soportar con 5G, por ejemplo, Internet de las cosas, ahí tenemos unos requisitos que son totalmente opuestos. Ahí el servicio, la latencia, incluso el caudal que proporcionamos a los distintos dispositivos carece prácticamente de importancia, y lo que es crítico ahí es que vamos a tener billones de dispositivos conectados. Por lo tanto, estamos hablando de servicios de varios órdenes de magnitud distintos de lo que tenemos hoy en día. Tenemos que reducir las latencias en 2 órdenes de magnitud, aumentar el número de dispositivos en 3 órdenes de magnitud, pero es que además tenemos que hacerlo de forma diversa para distintos servicios. Algunos servicios requerirán uno de estos requisitos y otros tendrán otros requisitos. ¿Cuáles son las tecnologías que se están desarrollando para poder satisfacer de forma eficiente esta diversidad de servicios? Básicamente son 2, resumiéndolo mucho, obviamente. Una de ellas es Network Slicing y la otra es lo que llamamos NFV, que es Network Function Virtualization, sería la virtualización de las funciones de red. Con Network Slicing, la idea principal es que vamos a dividir nuestra red
en distintas redes lógicas o distintas instancias de red. De tal forma que cada una de estas redes lógicas o instancias de red va a estar adaptada específicamente a los requisitos del servicio que queremos proporcionar. Obviamente, si pensamos en la arquitectura monolítica que tenemos actualmente, sería totalmente inviable, tanto tecnológica como económicamente, proporcionar a todos los dispositivos que tenemos pues, retardos del orden de milisegundo. Y por ello necesitamos una tecnología como Network Slicing que nos permita dividir la red en varias instancias, que serían redes totalmente distintas desde el punto de vista lógico, pero sí que están compartiendo la misma infraestructura. Entonces ahí podríamos crear una slice, una instancia de red, que es lo que llamamos una network slice, adaptada específicamente para los requisitos de la conducción remota, y en esta network slice, y solo en esta slice y no las demás, proporcionaríamos latencias muy reducidas y podríamos desplegar otra instancia, otra network slice, que se adaptara a los requisitos específicos de Internet de las cosas, y aquí no tendríamos latencias bajas porque la Internet de las cosas no lo necesita, pero sí que tendríamos unos protocolos extremadamente simples que permitieran conectarse a millones de dispositivos con una sobrecarga, con un overhead razonable. Y esto es principalmente la idea fundamental del Network Slicing. Obviamente, explicándolo en palabras parece que es muy sencillo, pero crear distintas instancias de red, cada una de ellas adaptadas a un servicio específico, es un reto tecnológico de gran envergadura, y para ello pues, estamos invirtiendo desde muchas instituciones, de la industria, academia, pues muchos esfuerzos desde hace ya años, y continuamos con ello. Solo un minuto más para decir que cómo podemos implementar esta tecnología de Network Slicing. Ahí detrás está Network Function Virtualization, que es un nuevo paradigma en el desarrollo de tecnología de red. Básicamente, con esta tecnología lo que hacemos es desanclar la función de la red del hardware, como lo tenemos hoy en día, y lo que vamos a separar es todas las funciones de la red del hardware, las vamos a implementar en software de forma flexible, de tal forma que las podemos ubicar en un sitio u otro en función de los requisitos que queremos proporcionar. Entonces, con Network Function Virtualization lo que tenemos es todas las funciones implementadas en software, y cuando creamos una instancia, una Network Slice que, por ejemplo, requiera bajas latencias, o que podemos ubicar todas estas funciones cerca del dispositivo de tal forma que el retardo para comunicarnos con ella sea mucho menor. Mientras si ahora queremos desplegar una Network Slice para la Internet de las cosas, podemos coger todas estas funciones que están implementadas en software, desplegarlas, ubicarlas a la parte central de la red, y de esta forma pues, podemos tener unos protocolos mucho más eficientes y tener las ganancias de multiplexación resultantes de ubicarlo todo en una misma entidad central. Entonces, yo con esto, si queréis después, pues podemos ahondar en cualquiera de estos conceptos, pero con esto yo voy a terminar aquí, dejo que hablen mis compañeros. Muy bien, pues Enrique, por favor, cuéntanos vuestra experiencia. Bueno, pues yo me voy a centrar en uno de los casos de uso en los que nosotros estamos explorando si las tecnologías 5G son capaces de soportar las necesidades de este caso de uso. Nosotros en ASTI Mobile Robotics nos dedicamos a mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, optimizando y mejorando los flujos logísticos internos de las empresas. Dentro de esta optimización nos centramos en la integración de sistemas de automatización de la logística para mejorar estos flujos y reducir los costes asociados al manejo de estos flujos logísticos. Para explicarme un poco mejor, pues es mejor que nos vayamos a una máquina en manual, ¿no? Una máquina en manual que se utiliza para mover flujos logísticos en las empresas son las típicas carretillas, ¿vale? Podemos ver las típicas carretillas que se utilizan para mover palets de unos puntos a otros puntos. Nosotros nos dedicamos a construir o automatizar estas carretillas y a construir robots que funcionan de forma automática para trasladar las diferentes cargas de unos puntos a otros de las fábricas, ¿vale? Entonces, en nuestro caso de uso,
Ahora mismo las máquinas todas las máquinas tienen un controlador, tienen un PLC, donde están corriendo los diferentes algoritmos de control necesarios para que las máquinas se puedan mover. Lo que estamos explorando, a ver si es capaz, estas tecnologías son capaces de ofrecer, es descentralizar esos algoritmos de control que están corriendo en ese PLC, en esa máquina, ¿vale? Sacarles del PLC y llevarles a un servidor, que ese servidor puede estar ubicado en las instalaciones del cliente o podría estar ubicado en cualquier parte del mundo. Podría estar ubicado en la nube, ¿vale? Esos algoritmos de control estarían corriendo en la nube y en el PLC, la máquina estaría actuando como digamos, como un gateway, ¿vale? Simplemente una pasarela ahí de señales digitales y analógicas. ¿Qué le pedimos a las tecnologías de 5G que ahora mismo otras tecnologías no son capaces de ofrecer? Pues una fiabilidad muy alta, es el criterio más importante de la red en este caso, debería tener una fiabilidad muy alta, porque nuestros AGVs son parte de las cadenas de producción, de los sistemas productivos. Si un AGV se para, pues provocamos que se pare toda la cadena de producción. Nuestros AGVs se están utilizando en muchos, por ejemplo, en la automoción se está utilizando mucho, y en la automoción 1 minuto de parada se traduce en que ha habido 1 minuto donde no se han fabricado los coches, y eso se traduce en miles de euros de coste cada minuto de parada. En muchas fábricas de automoción, cada minuto sale un coche, por ejemplo. Así se podría traducir a coste, ¿vale? Otro criterio importante es la latencia. Se necesitan unas latencias muy bajas para poder correr esos algoritmos de control de esa forma, que el lazo de control que se está estableciendo ahí, los retardos sean muy bajos. Hemos medido que con en torno a 10 milisegundos, necesitaríamos unos 10 milisegundos para que esto pudiera tener sentido, y también un ancho de banda alto. También se necesita un ancho de banda alto para poder transferir toda la información de los sensores que corren en la máquina, poder subirla al servidor y que los diferentes algoritmos se puedan procesar ahí arriba. Todo esto, si nos centramos ya, si vamos a la parte de la neutralidad de la red, cómo puede afectar a nuestro caso de uso, pues para conseguir garantizar una fiabilidad muy alta, será necesario que se analice el tráfico de la red y se prioricen unos tráficos en función de la prioridad del tráfico en tiempo real, para que de tal forma que si se pueda seleccionar, al final, si el ancho de banda, las capacidades de la red son limitadas y tenemos que elegir entre si reducimos el ancho de banda de una llamada de teléfono a ajustar el ancho de banda para que la información para que las máquinas no se paren sea adecuada, pues entonces será necesario poder hacer esta priorización, ¿no? Este estudio y análisis del tráfico. Y en este caso, pues la neutralidad de la red se verá vista en entredicho. Muy bien, pues Cristian. Hola. Voy a tomar un poco de perspectiva, porque la tecnología 5G responde a un reto inicial, que es el crecimiento enorme de los datos que hemos experimentado durante los 5 próximos años y que tenemos que esperar durante los 5 años que vienen. Entonces, para gestionar este crecimiento, las tecnologías que tenemos actualmente pueden abarcar este crecimiento, pero no lo pueden hacer de manera eficiente. Mientras que la tecnología 5G es muchísimo más potente y permite tratar datos con velocidades que son hasta 50 veces más potentes que la 4G actualmente. Pero esta tecnología responde también, como se ha mencionado en esta mesa, a una diversificación de usos de las aplicaciones móviles que estaban totalmente desconocidos hace 8 o 5 años. Ya no hablamos únicamente del acceso a Internet, hablamos muchísimo de aplicaciones para la industria robotizada, la asistencia a la conducción, los coches autónomos, las aplicaciones de salud, la agricultura inteligente, y todo eso va a tomar una parte cada vez más importante
en la industria de las comunicaciones móviles. Y tratar de aportar un soporte de comunicación a todas esas industrias que, como se ha mencionado, tienen requisitos totalmente distintos, pues las tecnologías actualmente utilizadas no tienen la eficiencia suficiente, consumen muchísima energía. El coste es enorme porque hay que dedicar la totalidad de la red para la totalidad de los usos, mientras que la 5G permite de hacer todo eso de manera mucho más potente y mucho más eficiente. Y lo hace dando un salto conceptual. Y aquí vamos a hablar de neutralidad de la red, porque el salto conceptual es que vamos a pasar de una red de telecomunicaciones a una multiplicidad de redes virtuales con características y funcionalidades muy distintas que se van a dedicar a servir las necesidades de comunicaciones de cada comunidad industrial o residencial. Entonces, hay ciertas aplicaciones, como se ha mencionado, que tienen altos requisitos en conexiones simultáneas, como las redes de sensores, pero que no necesitan nada en términos de latencia o en términos de potencia. Otras aplicaciones, como las aplicaciones de salud, que necesitan muchísimo ancho de banda y muchísima latencia, pero que no necesitan una gestión muy fuerte en comunicaciones simultáneas. Entonces vamos a tener que dedicar redes virtuales para cada uno de esos usos. Entonces, si intentamos hacer casar el contexto de neutralidad de la red con esta multiplicidad de redes móviles que vamos a poner en marcha dentro de poco, nos quedamos un poco desfaseados, porque el concepto de neutralidad de la red indique, primero, que todos los tráficos tienen que estar tratados de manera equitativos, que los operadores pueden adoptar medidas razonables de gestión de tráfico y que tienen libertad de ofrecer otros servicios si tienen capacidad suficientemente. Y esos tres principios parecen muy marcados en el tiempo, en un tiempo donde la red es única, segundo, donde hay escasez de capacidad, y tercero, donde la aplicación esencial es el acceso a Internet y el resto es marginal. Y ninguna de esas tres cosas, dentro de 2 o 3 o 4 años, va a ser verdad. Y por eso habrá que encontrar una manera relativamente flexible de hacer casar este salto tecnológico que representa la 5G con la necesidad que impone la preservación de un trato equitativo de cada datos. Y en este contexto, la manera donde vemos las cosas es que la neutralidad de la red se debería aplicar dentro de cada red virtual, enfocado a cada uso, para verificar que cada red virtual efectivamente trata de manera equitativa cada dato que transporta dentro de la red y asegurarse efectivamente que no haya problemas de escasez, que no habrá, porque la gran diferencia que aporta la 5G frente a la tecnología que conocemos actualmente es que la capacidad va a ser multiplicada prácticamente por un factor de 50. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante esa visión de la neutrality dentro de cada red virtual. Matías, por favor. Buenos días. Pues yo, por continuar un poco con tratar de dar la foto de contexto que comentaba Cristian, lo que me gustaría es dar como 2 pasos hacia atrás para volver a los orígenes del debate de la net neutrality, que a veces se nos olvida cómo surgió ese debate, ¿no? Y damos por sentado una definición o un entendimiento de este principio, de este concepto, que no deja de ser, cuando menos, cuestionable. El origen del debate, que surgió hace 12, 15 años en Estados Unidos, fue un comportamiento muy claro de discriminación de unos operadores frente a otros o frente a otras, de unas aplicaciones frente a otras, ¿no? Un comportamiento que yo creo que en Europa y en la mayor parte del mundo
puede estar controlado, supervisado de forma perfecta por el derecho de la competencia. Y siempre, digamos, con un análisis a posteriori, con un análisis con perspectiva de los efectos que esos comportamientos han podido tener en el mercado. A raíz de esta cuestión inicial o de esta preocupación inicial por un comportamiento concreto de un agente del mercado, pues se empezó a generar un intenso debate sobre la equidad, la neutralidad de las redes, de si los operadores podíamos priorizar servicios propios frente a otros, podíamos tener comportamientos, digamos, más allá de los estrictamente, vamos a decir, ingenieriles en la gestión de una red de telecomunicaciones, ¿no? Y eso nos ha llevado a un debate muy intenso en el que yo creo que se han dicho pues muchas medias verdades, muchas verdades incompletas, también muchas barbaridades. En fin, ha derivado en un conjunto de decisiones normativas que nosotros siempre hemos dicho que iban a ser un problema, que nacían con una información necesariamente incompleta, y yo creo que 5G pues es como la primera tecnología que nos va a enfrentar de forma directa a esa normativa que de alguna manera puede suponer una dificultad, un corsé, unas limitaciones al desarrollo de una tecnología en la que tenemos puestas muchas esperanzas los operadores, pero no solo los operadores, sino los sectores verticales que pueden verse beneficiados por las posibilidades diferenciales y adaptativas que esta tecnología permite y que de alguna manera se ven confrontados con la normativa aprobada. En Europa tenemos una normativa aprobada en el Reglamento del Mercado Único de Telecomunicaciones de la Comisión Europea de 2015, en la que hay que decir que se trató de mantener un principio de máxima prudencia. Si bien el hecho de que exista un reglamento ya puede incluso ser cuestionable, pero en cualquier caso sí es cierto que los legisladores en aquel momento trataron de ser muy estrictos y muy pulcros con la redacción de la normativa y tratar que supusiera el menor límite posible al desarrollo, a la evolución tecnológica. Entonces, la redacción de ese reglamento se hizo con mucho cuidado y nosotros creemos que sí que hay margen para la interpretación, digamos, no dogmática, no extrema de ese reglamento, un poco como decía, en la línea que decía Cristian, el reglamento es único para todos los países de Europa, pero ya a día de hoy se está interpretando de forma diferente en todos los países de Europa, o al menos en varios de ellos. Digamos, aquí hay una voluntad, los reguladores que supervisan el cumplimiento de ese reglamento tienen que tener una participación directa en cómo desean interpretarlo, porque hay margen para ello y, desde luego, bueno, nosotros creemos que nuestro regulador, que en cuanto al cumplimiento del reglamento es la SESIAD, es esta casa, pues está teniendo la interpretación correcta, haciendo una aproximación muy flexible, muy ex post, permitiendo el lanzamiento de servicios y, eso sí, analizando cuál es el impacto que esos servicios tienen en el mercado, analizando si hay aplicaciones, operadores, incluso clientes que se pueden sentir afectados, discriminados, perjudicados por cualquiera de esa aplicación, pero no siguiendo un principio de, digamos, permitir para innovar, que sería lo que en nuestra opinión mataría el negocio de los operadores, y desde luego con una tecnología
como la que se nos viene encima, que como han comentado mis compañeros de mesa, es todo menos, digamos, equitativa, o sea, equitativa en cuanto a su diseño más ingenieril, porque si los recursos, lo comentaba Albert, si los recursos fueran infinitos, pues claro, sería perfecto que todos los casos de uso, todas las aplicaciones, todos los usuarios tuviéramos acceso a los mejores parámetros técnicos posibles. Pero como todos sabemos que las telecomunicaciones, la ingeniería en general va de esto, va de compartir recursos escasos, limitados necesariamente, y de cómo optimizarlos para cada una de las aplicaciones que utilizan esos recursos. Paro aquí porque creo que ya hay suficiente material encima de la mesa para seguir hablando. Muy bien. Bueno, de lo que habéis dicho los cuatro, parece que hay una contradicción básica entre el concepto de cómo va a ser el 5G y la interpretación más estricta de la net neutrality. Entonces, la pregunta es, ¿la net neutrality en 5G es cumplirla estrictamente es imposible? O sea, hay que cambiar el concepto de la net neutrality o flexibilizarlo o hay que, como decíamos antes, cuando estábamos fuera, hay algunos servicios entonces que no se podrán prestar. ¿Cuál es la solución más lógica? Si quieres, empieza tú, Matías. Pues como decíamos, o sea, aquí hay varias posibilidades. O bien nos ponemos a modificar la regulación, o bien nos podemos y aquí también hay dos vías, ¿no? O sea, reducirla o incrementarla a una microrregulación máxima, ¿no? que es el gran riesgo que nosotros siempre hemos denunciado de tratar de regular la neutralidad de la red. O sea, que una vez que empiezas, no sabes dónde puedes tener que parar. Entonces, hay una posibilidad que es esa, que es revisar la regulación. Nosotros ahí, desde luego, seríamos partidarios de hacerlo siempre y cuando sea por la primera de las opciones, de reducirla, porque si lo que vamos es a incrementarla para adaptarlo a todas las nuevas situaciones que vamos a vivir, nos vamos a volver a quedar cortos y esto va a ser una carrera permanente en la que la regulación siempre va por detrás y el principal problema es que pueda afectar precisamente a la innovación de los servicios, que pueda matar determinados servicios antes de que estos se pongan en el mercado y se pueda digamos, comprobar si son bien aceptados por la sociedad y si tienen un éxito comercial o no. Una vía es reducir la regulación, la de ampliarla no la concibo como positiva, aunque es otra opción teórica, y hay una segunda que es... Disculpa, cuando dices a incrementarla a una microrregulación máxima, te refieres a regular estrictamente en cada sector de forma vertical qué es lo que entra dentro y qué es lo que no entra dentro. Exactamente, o sea, a decir que se permite para automoción, que se permite para, o sea, qué tratamiento se permite en la red, en las redes 5G para cada uno de los verticales, qué diferencias puede haber entre unos y otros, o sea, sería quitar o poner a los reguladores una capacidad de supervisión de lo que los investigadores llevan haciendo pues un número considerable de años y que están tratando de optimizar según criterios técnicos. Entonces, una manera, como decía, es esta, y una segunda manera es tener una interpretación sin tocar nada, una interpretación muy flexible de la regulación vigente y hacer siempre un análisis ex post. Es decir, aquellos casos que claramente contradicen los principios generales de la neutralidad de la red, pues sí, de alguna manera prohibirlos antes de que se puedan producir, pero yo creo que esos casos, como decía al principio, los tenemos todos los agentes claros, son aquellos que son claramente discriminatorios frente a algún competidor, frente a algún tipo de aplicaciones frente a otras, y no todo esto que hemos estado hablando aquí, en la que de lo que se trata es de optimizar las características de la tecnología para
las necesidades concretas de cada uno de los servicios que se pueden prestar sobre esa tecnología. Con una interpretación flexible, digamos, y a posteriori, se podría mantener la regulación vigente. Albert. Sí. A ver, yo en la parte de regulación no soy experto, pero sí que me gustaría comentar, a raíz de lo que estaba diciendo Matías, la microregulación podría servir para lo que se está estandarizando en estos momentos en Release 15, que es un subconjunto bastante reducido de lo que va a ser la 5G y está limitado a 3 servicios, que serían el Enhanced Mobile Broadband, que vendría a ser el servicio que tenemos hoy en día mejorado, el Massive Internet of Things, que sería Internet de las Cosas, y lo que llaman el URLCC, que es el Ultra Reliable Low Latency Service. Pero Network Slicing como tecnología está concebida para proporcionar la flexibilidad a los operadores de desplegar nuevas instancias de red que pueden estar adaptadas a nuevos servicios que pueden aparecer en el futuro, y precisamente esto es lo que haría la tecnología flexible para poder adaptarse a nuevos servicios que igual ahora no estamos teniendo en cuenta. Si nosotros entramos en una microregulación de las slices que podemos desplegar y los servicios o las características, los requisitos que podemos proporcionar con cada una de estas slices, estaríamos limitando muchísimo la tecnología, al menos desde el punto de vista de la concepción que tenemos ahora mismo en I+D. Entonces, la tecnología, realmente la tecnología Network Slicing, que viene a ser la parte más fundamental de 5G, conceptualmente es totalmente opuesta a la Net Neutrality, interpretada como que todos los bits, que en definitiva serían todos los servicios, tienen que recibir los mismos requisitos. Y de hecho, si entramos en los servicios más extremos, como la automoción o incluso el Internet táctil, estaríamos matando la tecnología si imponiendo Net Neutrality en su forma más estricta, porque si estuviéramos hablando de servicios que requieren 20 milisegundos, 30 milisegundos de latencia, sería quizás complejo tecnológicamente, pero concebible, desarrollar una tecnología que proporciona a todos los paquetes estos retardos de 20 milisegundos. Pero estamos hablando de 1 milisegundo, 5 milisegundos, y es, desde mi punto de vista, tecnológicamente inviable pensar que pudiéramos proporcionar a todos los servicios de Internet este nivel de latencia. Por este lado de la mesa, Cristiano. Sí, yo no tengo muchas cosas a añadir a lo que ha dicho Matías, que ha sido muy completo. Yo diría que soy un poco más optimista. Efectivamente, la regulación actual de la neutralidad de la red puede dar vías de flexibilidad que ya están incluidas en los textos europeos. En particular, el reglamento indica que los operadores tienen la libertad de ofrecer servicios distintos del acceso a Internet en toda la medida que haya capacidad suficiente. Si vemos el salto de capacidad que ofrece la 5G frente a la 4G, que multiplicamos por 50 la velocidad del 4G con la 5G, se puede tener esperanza de pensar que el mercado residencial para el acceso a Internet tendrá más que suficiente capacidad para cualquier tipo de uso que se podrá concebir dentro de los 5 próximos años. Entonces, esta flexibilidad existe. Efectivamente, si empujamos el sistema en sus límites y si consideramos que 50% del mercado residencial va a ser un mercado de jugadores intensivos que van a necesitar una latencia de 1 milisegundo y que van a competir con los recursos dedicados al coche autónomo o a la medicina a distancia, aquí eventualmente podríamos tener un problema. Pero creo que no, honestamente, creo que no. Especialmente la filosofía de la neutralidad de la red, como se ha comentado anteriormente en esta mesa,
ha sido elaborada para proteger los derechos de los consumidores, para garantizar que ellos pueden acceder a Internet con la misma calidad que los servicios que ofrecen los propios operadores. Y este acceso a Internet, creo, no lo veo tanto consumidor de recursos de red como todas las demás aplicaciones de tipo industrial en la cual la 5G se va a focalizar. Así que hay mucha esperanza en una interpretación relativamente flexible que podrá garantizar el progreso tecnológico y el despliegue de la 5G, que va a costar muchísimo dinero, porque es una cosa que no debemos olvidar. Vamos a requerir a los operadores de telecomunicaciones numerosas inversiones en despliegue de red apenas 4 años después de que ellos hayan empezado el despliegue de la 4G y que van a tener que rentabilizar. Y por otra parte, podemos perfectamente garantizar los usuarios de los consumidores en el acceso a Internet. Enrique. Bueno, pues yo añadir desde el punto de vista del usuario que lo que vemos es que los proveedores deberán de poder flexibilizar los servicios y los productos que están ofreciendo actualmente para ajustarse a esos requisitos específicos que tenga cada caso de uso, cada aplicación, cada vertical, y siempre será necesario poder garantizar que esos requisitos están entre un límite inferior y un límite. El límite superior realmente quizá no sea importante, pero el límite inferior siempre es importante. Si nosotros, por ejemplo, en un caso de uso en automoción, si necesitamos una fiabilidad de un 99,9%, o lo que se puede medir, esto se puede medir exactamente cuántos, hablando de pings, por ejemplo, cuántos pings se pueden perder en una comunicación, ¿vale? Eso se podría llegar a medir, se puede establecer un requisito obligatorio de fiabilidad, y si esto no se puede garantizar, nunca se va a poder dar el paso de poder desplegar esa serie de aplicaciones. Muchas gracias. Bueno, pues nos queda un ratito, nos quedan como 10 minutos, y si hay preguntas del público, pues que empiecen ahora. Gracias. Soy Zoraida Frías, soy profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y soy ingeniera de telecoinformación, pero quiero entrar un poco en la parte más de interpretación del reglamento, en línea un poco de lo que comentaba Matías. Entiendo que la flexibilidad que veis es el tema de los servicios especializados, ¿no?, que se recogen en el reglamento diciendo que se pueden proporcionar siempre que esté justificado objetivamente, y no se dice muy bien qué es objetivo, ¿no? Y siempre que no menoscabe el servicio de acceso a Internet, ¿no? Entonces, yo lo que quería preguntaros es cómo veis eso de cara a los despliegues. Es decir, ¿estamos yendo a un despliegue de 5G en el que conviven todos los casos de uso posibles que nos ha comentado Albert con diferentes prestaciones, salvo la banda ancha, como la conocemos? Porque ¿en qué medida... ¿cómo se mide objetivamente que no va a menoscabar ese servicio de banda ancha? Entonces, la solución de implementación de despliegue es lo separo, lo pongo en una infraestructura aparte. Vamos, yo te iba a decir que así le pasaría la palabra, porque creo que esto tiene una parte regulatoria, pero también técnica. Yo es que de entrada, esa parte del reglamento es que no la acabo de entender. Como ingeniero, para mí el servicio de Internet, a mí lo que me explicaron en la carrera es que es best effort. Entonces, no hay ninguna garantía de calidad. Los protocolos IP nacen precisamente con esa característica, con ese requisito. Con lo cual, lo que se monta encima de esto, que son los servicios, aplicaciones especializadas, es lo que pues acaba teniendo unas garantías, unos requisitos de calidad. Lo de que no se menoscabe el servicio de acceso general a Internet cuando tú estás garantizando
calidad a otras aplicaciones es simplemente imposible, es materialmente, o sea, físicamente imposible, salvo, como comentaba Albert al principio de su exposición, pues eso, que los recursos fueran infinitos, salvo que tuviéramos capacidad de espectro, de transmisión, de conmutación infinita, cosa que obviamente no es viable. Por eso es muy relevante cómo se interpreten esos principios. O sea, yo entiendo que ese principio lo que viene a tratar de consagrar es que tú no empeores significativamente de forma que afecte al uso de un consumidor particular su servicio general de acceso a Internet. Pero nosotros para esto, claro, siempre tenemos medidas de calidad y tenemos medidas para tratar de garantizar un mínimo nivel de calidad en los servicios que prestamos en la red y entre ellos, por supuesto, el general de datos de acceso a Internet. O sea, mi pregunta es, ¿vosotros cómo lo interpretáis? Porque al final sois los operadores los que tienen que hacer la inversión. Entonces, cuando tú decides invertir, pues tienes que haberlo interpretado primero, ¿no? Entonces, yo me pongo en vuestra piel y digo, pues a lo mejor mi interpretación sería hacer una infraestructura 5G que fuese business to business. Voy a dar servicio a los casos de uso, como el que comentaba Enrique, y esto va a ser business to business. Y los usuarios se van a quedar en el 4G con su banda ancha porque no soy capaz de, o no me quiero arriesgar en mi interpretación a mezclar los servicios con prioridad con el servicio de acceso a Internet, que es lo que se protege en la neutralidad de la red, ¿no? A ver, los equipos son todos comunes. Entonces invertimos una infraestructura y los equipos se dedican todos a todas las aplicaciones. Pero la programación de redes virtuales va a hacer que las funcionalidades que van a ser necesarias para cada tipo de segmento en el mercado se van a movilizar dentro de esos equipos. Y los recursos de esos equipos van a ser enormes. Enfin, siento repetirme, pero si todo el mundo publicita la 5G como pudiendo dar velocidades pico de 10 gigabits, suponiendo que tengamos todo el espectro necesario, cuando la velocidad pico actual del 4G es de 300 megabits, eso significa que vais a tener capacidad por un tubo. Entonces, eso significa claramente que no hay ningún tipo de problema en ofrecer el acceso a Internet en paralelo a todas las demás aplicaciones, sabiendo que desde un punto de vista regulatorio no existe ninguna prioridad regulatoria al acceso a Internet frente a los demás servicios. Pero tecnológicamente no habrá ningún problema. De hecho, habrá muchas otras aplicaciones que van a consumir muchos más recursos de red, contrariamente a la situación actual, que el acceso a Internet. Sí, hola, soy Eusebio Felguera de Telefónica, pero aprovechando que están aquí nuestros colegas, quería lanzaros una pregunta para debate. Aunque tenga yo mi opinión, no la diremos aquí. Tomando tus palabras sobre la calidad de acceso a Internet, del acceso humano, del acceso, digamos, de banda ancha, si creéis que una definición clara de lo que debería ser la calidad mínima de acceso a Internet permitiría diferenciar claramente cuáles son los límites entre digamos, precisamente cómo los servicios especializados necesarios para desarrollar estas nuevas aplicaciones molestan o rompen la filosofía de la neutralidad de la red. Si creéis que es una solución o si creéis que esa solución llevaría a otros problemas incluso peores. Sí. La calidad de Internet la veo mucho más garantizada por la competencia que por normativa regulatoria. Se puede tener una normativa regulatoria, ¿eh? Nosotros no estamos opuestos a esto, pero la competencia relativamente intensa que existe en este mercado entre los 4 operadores de red plus todos los demás operadores virtuales hace que si un operador no consigue ofrecer la calidad de acceso a Internet suficiente para su segmento de clientes, esos clientes van a cambiar de operadores. Entonces, mecánicamente, tenéis una garantía con vuestra capacidad de cambiar de proveedor de acceso a Internet en cualquier momento.
por añadir. O sea, claramente la competencia es un garante de los esfuerzos para optimizar la capacidad. Tú hablabas de si los servicios especializados pueden ser el vehículo para gestionar todo esto, o una calidad específica de Internet. Si no te he entendido mal, decías, si podemos poner una calidad mínima que de alguna manera garantice, por ejemplo, a operadores OTTs que pueden prestar sobre un servicio general de Internet ciertos servicios que compitan con otros. La definición de servicio especializado es la que es, del reglamento, que también es bastante abierta e interpretable, y es una posibilidad, es una vía, pero yo creo que hay más. A mí el otro día, hablando con nuestros técnicos de 5G, me decían que es tan relevante a lo mejor definir unos parámetros en tu red de calidad como si tienes que salir al exterior o no. O sea, si tienes que ir a buscar contenidos a un servidor que está en Palo Alto o en Finlandia, pues es que no vas a controlar todas las redes que los bits que tú estás gestionando van a ofrecer al usuario final. Entonces, hay muchos parámetros que hay que tener en cuenta. Como decía Cristian, la competencia es relevante, pero también lo que se da en este mundo es una colaboración enorme entre aquellos proveedores de aplicaciones que quieren garantizar a sus usuarios cierta calidad. Y todos sabemos que quienes quieren obtener o prestar a sus clientes pues mejor calidad, mejores niveles de calidad, llegan a acuerdos con todos nosotros para aproximar contenidos, para tratar de asegurar que la calidad que perciben los usuarios de nuestras redes es la mejor posible. Hay múltiples cuestiones tecnológicas en juego, ¿no? y que forman parte de la calidad final percibida por los clientes, y todas hay que tenerlas en cuenta. Hola, Kay. Bueno, yo quería hacer referencia a lo que ha comentado Cristian, a la solución que se propone desde Orange, que sería, bueno, pues algo así como crear pequeñas redes que tendrían una capacidad en función de, bueno, de a lo que se dedicaran. Y yo quería dirigirle la pregunta a Matías. Desde Orange han dado esa solución que yo considero que va un poco en contra de la neutralidad de la red, y quería saber desde Vodafone qué solución proponéis al respecto. Bueno, o sea, yo interpreto la propuesta de Cristian, que no tengo analizada en detalle porque acabo de oír por primera vez, pero la interpreto precisamente en los mismos términos en los que yo decía, se requiere una interpretación bastante flexible de la normativa actual para que sea compatible con el 5G. La alternativa, si no, es modificarla. Entonces, una posibilidad, entiendo que esa es una posibilidad. A mí, así de entrada, no me parece mal de entrada, siempre y cuando, o sea, ya el reglamento contempla algo parecido, ¿no? Contempla que las categorías de aplicaciones son las que tienen que ser tratadas de una forma equitativa, no digamos bits específicos. Yo creo que todo el mundo tiene claro que un bit de un correo electrónico que no es urgente, pues no tiene que tener la misma prioridad en una red que un bit de un coche gestionado o de un servicio como el que nos comentaba Enrique, que es que si no, no funciona, o hay vidas que dependen de que esa latencia sea particularmente requerida por esa aplicación. Entonces, esta propuesta de Cristian de aplicar criterios por slices, pues o sea, a mí no me suena mal. Tendría que ver, yo tengo entendido que lo de las slices no es tampoco una asignación de recursos absolutamente fija, sino que puede ser incluso dinámico, con lo cual la cosa se complica bastante más. O sea, yo creo que el 5G es que pone claramente en cuestión una parte de este reglamento de mercado único de telecomunicaciones que requiere o bien una revisión o bien una interpretación flexible a la luz de las nuevas posibilidades tecnológicas.
solo confirmar que efectivamente dentro de la tecnología de network slicing la asignación dinámica de recursos es un componente fundamental, porque sería extremadamente ineficiente tener una asignación estática de recursos cuando en algunos momentos puedes tener slices que tengan una utilización baja. Entonces, sí, los recursos en network slicing, la tecnología como se ha concebido, comprende como factor fundamental la asignación dinámica de recursos. Yo creo que el tema está bastante claro. Es decir, si no hay un cambio en los conceptos de neutralidad de la red o una interpretación más flexible, el 5G, tal y como está diseñado, desde luego entra en conflicto. Así que tendremos que ver cómo regula la Unión Europea estas cosas y cómo nos adaptamos todos. Pero, en fin, yo creo que ya le hemos dado bastantes vueltas y estamos en el mismo concepto, esto está claro. Hemos llegado a las 2:15 y es la hora de dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos.